Vamos a la carta a los romanos. Seguimos con nuestra serie sobre la carta a los romanos. Haremos una pausa la semana que viene y nuestro hermano Carlos estará predicando acerca de su serie, o la serie, acerca de los atributos de Dios. Pero esta semana aún seguimos con Romanos y empezamos, por fin, el capítulo 2. Así que vamos a Romanos, capítulo 2. Estaremos leyendo los versículos del 1 al 16. Son unos versículos, un pasaje, una sección de esta carta cargada de contenido. Es verdaderamente, y no lo digo en un mal sentido, es una carta densa, cargada de grandes doctrinas. Pero es verdad que muchas de estas cosas ya las hemos hablado en el capítulo anterior y las seguiremos hablando durante el desarrollo de la carta. Así que vamos a centrarnos en estos 16 versículos y vamos a quedarnos con lo que Pablo realmente está queriendo decir a la iglesia de Roma, y no solo a la iglesia de Roma, a la iglesia a lo largo de los siglos y a la iglesia de hoy, y más en concreto a la iglesia en Sabadell, nuestra congregación. En el pasado sermón, hermanos, estuvimos viendo cómo el mundo pagano, es decir, todos aquellos que no eran judíos en aquel tiempo, debido a su abandono voluntario de Dios, Dios también los había abandonado. ¿Recordamos? Dios los entregó a todas las cosas terribles que dice la parte final del capítulo 1. Dios los entregó. 3 veces dice el apóstol esto. Los dejó a su propio pecado. Y realmente esto es una muestra de la ira de Dios. La ira de Dios no solo operará en el día postrero, en el juicio final, sino que ya está obrando hoy en día. Y la mayoría de las veces se manifiesta por medio de que los hombres carguen con las consecuencias de sus propios pecados. Ese es el juicio de Dios hoy en día hacia un mundo que voluntariamente es pecador. Así que podríamos decir que los creyentes judíos de esta carta, recordemos que la ciudad de Roma, en concreto la congregación de Roma o las congregaciones de la iglesia de Roma estaban compuestas por romanos, gentiles y también judíos. Muchos de los judíos que escucharían estas palabras apoyarían totalmente la crítica que hace Pablo del mundo gentil, dando por sentado que ellos, como eran el pueblo de Dios, como tenían la ley, como cumplían los preceptos dados a Israel por medio de Moisés, como eran el pueblo escogido de Dios, pues estaban exentos de cualquier condenación, porque ellos ya hacían aquello que tenían que hacer. Pero no solo los judíos del día de Pablo verían las cosas de esta manera. También hoy en día hay muchas personas religiosas, y cuando en este sermón estoy utilizando la expresión religiosas, me estaré refiriendo mayoritariamente a personas religiosas que dicen ser cristianas, pero también valdría para personas de otras confesiones o sectas. Personas religiosas, personas éticas, personas morales. ¿Bien? Muchas de las personas religiosas de hoy en día también aplaudirían estas palabras de Pablo en Romanos capítulo 1 del 18 al 23. Puede que razonen, bueno, claro, la ira de Dios está sobre los paganos. La ira de Dios está sobre los idólatras, los inmorales, los pervertidos, los libertinos. Pero nosotros, que vivimos como Dios manda, que cumplimos los mandamientos del Señor, que conocemos la Biblia, que nos reunimos, que adoramos a Dios, pues nosotros podemos dar gracias, porque menos mal, Señor, que para nosotros no hay condenación. Gracias, Señor. Muchos podrían pensar así. Bien, pues estas personas que piensan así, como los judíos del día de Pablo, están bastante confundidas.
más que confundidas, están bastante equivocadas. Por eso, el apóstol, que ya lo vamos conociendo un poco, ¿verdad?, él no quiere dejar ningún malentendido. A Pablo le gusta que las cosas queden muy claras, aún a riesgo de hacerse pesado y repetitivo. Así que él no quiere que quede ningún malentendido, ninguna confusión en cuanto a la desesperada situación de toda la raza humana. De toda la raza humana. Y esto es lo que vamos a ver en la lectura de hoy. Así que acompañadme con vuestros móviles, dispositivos electrónicos, y si alguien tiene una Biblia, pues también con una Biblia, porque ya hoy en día es lo que empieza a abundar menos. Es broma, ¿eh? Yo sé que me meto siempre con vosotros con esto, pero... Y dice así, dice lo siguiente. Estamos en Romanos 2, leeremos los versículos que van del 1 al 16. Dice así la palabra del Señor. Por lo cual eres inexcusable, oh hombre. Y quiero decir que este por lo cual quiere decir que, teniendo en cuenta lo que he dicho antes, hablando del mundo depravado, gentil, hablando de todas las cosas terribles y la inversión pecaminosa que el mundo ha hecho de lo bueno en lo malo, de lo malo en lo bueno, ¿sí? Entonces ahora Pablo dice, por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas, tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas, haces lo mismo. Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. ¿Y piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios? ¿O menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad, la de Dios, te guía al arrepentimiento? Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que perseverando el bien hacer buscan gloria y honra e inmortalidad, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, el judío primeramente y también el griego, pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego, porque no hay acepción de personas para con Dios. Porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán, y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Porque cuando los gentiles, que no tienen ley, hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos, en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Hasta aquí la palabra del Señor. No sé qué pensaréis, pero creo que estaréis de acuerdo conmigo en que estas palabras caen como un jarro de agua fría sobre cualquier persona religiosa. Pablo escribe esto, hermanos, amigos, por si alguien se siente tentado a pensar que por su religión, por su religiosidad escrupulosa en cuanto a la ley y los mandamientos de Dios, no tiene condenación, está salvo. Pablo les está diciendo, pero si vosotros sois iguales, juzgáis a los que no adoran a Dios y al hacerlo os estáis condenando a vosotros mismos. Estáis tan tranquilos porque creéis que servís a Dios porque no veneráis imágenes,
porque no rendís algún tipo de adoración a deidades o a personas, estáis contentos con vuestra forma externa de religión, pero ¿qué me decís de los versículos 29 al 32? Pablo les está diciendo, ¿habéis pensado en lo que dicen los versículos? Bueno, no los versículos, lo que estoy diciendo antes, porque al principio la Biblia se escribió sin versículos, ¿no? Pero Pablo les está diciendo, ¿qué os he dicho antes? ¿Todo lo que he dicho antes no tiene nada que ver con vosotros? Cuando digo que los hombres están atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, contiendas, engaños, malignidades, murmuradores, o sea, chismosos, detractores, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. Nada de esto tiene que ver con vosotros. ¿Dónde quedáis aquí vosotros, romanos? ¿Dónde quedáis aquí, personas religiosas del día de hoy? ¿Sois tan hipócritas como para decir que nada de esto tiene que ver con vosotros? ¿De verdad? Por eso Pablo prosigue, fijaos, sigue diciendo en el versículo, empieza diciendo en el versículo 1, por lo cual eres inexcusable, inexcusable, lo mismo que le está diciendo a los que niegan a Dios y niegan su existencia, ¿veis? Son las mismas palabras, son inexcusables, porque no reconocen a Dios en la creación, no reconocen que le hay, pues aquí Pablo prosigue diciendo, por lo cual ahora tú, el religioso, el moralista, el legalista, eres inexcusable, oh hombre, quien quieras que seas tú que juzgues, pues en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas, haces lo mismo. Realmente, hermanos, amigos, ninguno de los que está aquí, ninguno de nosotros vive a la altura de nuestro propio estándar de lo que es santo, justo y bueno. Ni uno solo. Como dice Pablo, en lo que juzgas a otro, tú que juzgas, haces lo mismo. Tú que juzgas, haces lo mismo. Fijémonos en la lista de pecados anterior. Si os fijáis, Pablo está hablando más bien de qué. Si vemos las cosas que hemos leído, son motivaciones del corazón. ¿Os habéis fijado que no son tanto obras o hechos pecaminosos como motivaciones del corazón? Cuando vemos cosas como perversidad, avaricia, maldad, envidia, contiendas, malignidades, detractores, soberbios, altivos, son actitudes de nuestro corazón, no son cosas que hacemos. Así que, ¿qué intención tiene Pablo en esto? Bueno, él sabe que la mayoría de nosotros podemos caer en la autojustificación. Que por medio de tener una religión y seguir unas normas y un patrón, llamemos bíblico o cristiano, ya tenemos suficiente. Ya estamos haciendo lo que debemos. Pablo es muy intencional. Todos podemos acabar razonando, bueno, yo no he matado a nadie. Digo yo, ¿no? Yo no he matado a nadie. Aún en el supuesto de que lo haya hecho, puede haber sido en defensa propia. Pero yo no soy un asesino. Yo no he matado a nadie. Pero también será menos probable que reconozcamos cosas como no soporto a fulanito. Lo odio. Es que de verdad lo veo entrar por la puerta, lo reventaba. No puedo. De verdad, es superior a mí. Lo desprecio. Me da asco. Nadie va a entrar por la puerta reconociendo algo así. Seguro que no. Pero bien sabemos lo que dice Pablo y lo que dice el Señor Jesucristo acerca de tener esta actitud en nuestro corazón. Nos está poniendo al mismo nivel que un asesino. Pablo nos está desafiando en su carta.
Os aseguro que prepararme este sermón ha sido duro. La verdad es que la carta a los romanos, si pudiera volver en el tiempo, no sé, tendría que haber escogido Filipenses. ¿Qué nos pasa cuando vemos personas que no viven conforme a los principios cristianos? ¿Qué sientes y razonas cuando ves a personas como, por ejemplo, los políticos? ¿Corruptos, mentirosos, miserables, traidores? Algunos. Codiciosos. No tienen palabra. ¿Y cómo te ves tú en comparación con ellos? ¿Cómo los juzgas? Hermanos, los cristianos estamos llamados a juzgar. Sí, estamos llamados a juzgar. Y a juzgar todas las cosas. Como dice Pablo en 1 Corintios 2:15, el hombre espiritual juzga todas las cosas. ¿Qué quiere decir aquí Pablo? Pues nos dice que los cristianos, en base al estándar de Dios, tenemos un criterio para juzgar entre lo bueno y lo malo, entre lo correcto y lo incorrecto, entre lo celestial y lo demoníaco. Por eso podemos tener discernimiento para vivir vidas de santidad. Por eso podemos discernir entre falsos y verdaderos profetas. Por eso los padres podemos dar sabios consejos a nuestros hijos, o los hermanos pueden aconsejar a otros hermanos. Por eso los pastores podemos predicar la palabra, podemos corregir, podemos exhortar. Claro que tenemos capacidad crítica y juicio. Yo no puedo ver tu corazón, pero puedo ver lo que haces. Claro que podemos. Pero cuando Pablo está utilizando aquí la expresión juzgar, no se está refiriendo a eso. Ahora hay muchos cristianos que dicen, ¡no me juzgues! Sí, te puedo juzgar. Te puedo juzgar porque estás violando lo que dice la palabra de Dios abiertamente. Pero cuando Pablo aquí está diciendo juzgar, se está refiriendo a que ese juzgar implica condenar a la gente, darla por finiquitada a los ojos de Dios. Nos estamos poniendo en el lugar de Dios y juzgándola. Y llegando a conclusiones además eternas. Está perdido este. Este está perdido. Este se ha caído ya. Ya huele a azufre. Ya. Lo veo entrar por la puerta y digo, camino del infierno. Se lo lleva escrito en la cara. Mira cómo vive. Esto es el juzgar del que habla Pablo, de condenar a las personas. ¿Y quiénes somos nosotros para condenar? Además, esto es terrible, porque cuando condenamos, normalmente en el fondo, lo que queremos decir es, tú estás condenado, pero yo no. Gracias a Dios, yo no. Y me siento muy feliz, además, por no estar condenado como tú. Menos mal, gracias Señor. La verdad, hermanos, es que solemos juzgar a las personas por pecados que nosotros mismos cometemos. La mayoría de las veces. Es más, y además somos mucho más duros a la hora de juzgarles a ellos de lo que somos a la hora de juzgarnos a nosotros por los mismos pecados. O sea, todos vemos la pajita en el ojo ajeno, pero no vemos el pedazo de viga que tenemos en el nuestro. No lo vemos. O no nos interesa verlo. ¿Bien? No nos interesa. Todos tenemos excusas para nosotros mismos. Mira, es que estaba muy cansado. Es que era una mala época. Es que me provocó. Es que llevo mucho tiempo aguantando. O esa me encanta. Perdona, no era yo. No, sí que eras tú, sí. Eras verdaderamente tú cuando hiciste o dijiste aquello o lo otro. No me vengas con que no eras tú. El tú de verdad. Lo que queda del viejo hombre. Pero es curioso, porque ese beneficio de la duda nunca se lo damos a los demás. ¿Os habéis fijado? Nosotros sí, tenemos un montón de excusas para justificar nuestro pecado. Aun cuando vamos a pedir perdón, tenemos el es que, lo siento mucho, perdóname, es que... No, aquí no hay es que. Aquí no hay es que valga. Has hecho daño a esa persona. Has herido a esa persona. Has deshonrado a Dios. Sí, es que soy pecador. Bueno, ahí vamos bien, ya está. Reconócelo
Y ya está. Pero tenemos tantas excusas que no concedemos a los demás. A los demás no les concedemos ni un solo atenuante, ni uno. ¿Y sabéis qué estamos haciendo cuando hacemos esto? Nos estamos volviendo unos hipócritas y unos fariseos. Eso es lo que estamos haciendo. Como dice Pablo, te condenas a ti mismo. ¿Por qué? Por hipócrita. Y sigue Pablo. Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. ¿Y piensas esto, oh hombre? Tú que juzgas a los que tal hacen, o sea, a los que hacen las cosas pecaminosas de este mundo, y haces lo mismo, ¿que tú escaparás del juicio de Dios? ¡Wow! Aquí el Señor lo que nos está diciendo es que hay un día de juicio y que ese juicio es contra todos los que practican pecado. El pecado de hipocresía y falsa seguridad en la religión también. Eso también son pecados. Porque el juicio de Dios, hermanos, es según verdad. Y más aún, como dijo el Señor, porque con el juicio con que juzgáis, seréis juzgados. Y con la medida con que medís, os será medido. Es decir, Dios nos va a juzgar conforme a nuestro propio estándar. ¿Tú tienes un estándar elevado de lo que es justo? Dios te va a juzgar conforme a ese estándar. Dios te va a medir en el juicio conforme a ese estándar. El juicio que pronuncias contra otro, sea de palabra, de hecho, de pensamiento, ese será tu propio baremo de justicia a la hora de ser juzgado el día del juicio. Esto es lo que decía el teólogo Francis Schaeffer, teólogo del siglo XX. Esto es lo que él llamaba la grabadora invisible, que suena un poco raro, pero nos habla de la grabadora invisible. ¿Qué es la grabadora invisible? Bueno, pues es como si todos tuviéramos una grabadora invisible colgando aquí, ¿sí? Con el botón de recording puesto, ¿sí? Clac. Y que va grabando. La tenemos colgada al cuello, aunque no la vemos, y graba todas las cosas que decimos. Muy en especial las cosas que decimos de los demás, acerca de cómo deberían de vivir, acerca de cómo deberían hacer las cosas, y eso va grabando, va grabando, va grabando, y todo va quedando ahí registrado. Y en el último día, el día del juicio, delante de Dios, el Señor nos va a quitar la grabadora invisible, le va a dar al botón de reproducir, play, y te va a decir, voy a ser completamente justo contigo, Javier. Voy a reproducir todo lo que se ha grabado y te voy a juzgar en base a todo lo que está ahí registrado, acerca de tus propias palabras, acerca de cómo tiene que comportarse una persona. Y conforme a eso te voy a juzgar. ¡Wow! La grabadora invisible. Estáis mirando ya todos aquí, ¿no? Porque la llevamos puesta, ¿eh? Con el juicio con que juzgáis seréis juzgados. Con la medida con que medís seréis medidos. Y aquí es donde Pablo está preguntando a nuestros hermanos en Roma, pero también a nosotros aquí en Sabadell, ¿piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen, y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios? Wow. Espero que tu respuesta sea no. Espero que tu respuesta sea no, si no vas a tener muchos problemas el día del juicio cuando el Señor le dé a play y empiece a sonar la grabadora invisible. Y ahora Pablo continúa y dice, ¿o menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento? Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Hermanos, la religión de obras, el creer que por nuestras obras estamos en la debida comunión con Dios y somos salvos, esa religión es menospreciar el carácter de Dios. Un Dios que, como dice Pablo, es benigno, paciente, tiene longanimidad.
ignoramos que esa benignidad de Dios está llevándonos al arrepentimiento. Está teniendo mucha paciencia con nosotros el Señor. Muchísima paciencia. Mucha. Pero hermanos, no solo es ignorar el carácter bueno y paciente de Dios, es rechazar a Dios igual que los ateos. Si vivimos así, centrados en nuestra propia justicia, lo que estamos haciendo es rechazar a Dios igual que los ateos o los no religiosos hacen. ¿Por qué? Bueno, el ateo ¿qué hace? Ya lo vimos. Detiene la verdad sobre la naturaleza y la existencia de Dios, ¿sí? La detiene, la rechaza, lo ignora, lo desprecia, no le satisface, cree que no necesita a Dios. Se burla de la ira de Dios, se burla de su evangelio, de su juicio, porque no los cree. Y como mucho, si cree que existe, vamos a suponer, lo ve como una especie de abstracción innecesaria, que él no la necesita. Dios no va conmigo. Si existe puede quedarse ahí perfectamente donde está, porque yo no lo necesito, puedo vivir perfectamente sin él. Esto es lo que hace el ateo, el irreligioso. Pero el religioso también rechaza a Dios. De igual manera, el religioso se cree justo por sus propias obras. Sí, reconoce la existencia de Dios, pero no ve ninguna necesidad de él. ¿Y por qué? Porque cree que su propia justicia es suficiente. Yo ya tengo suficiente. Yo ya hago todo lo que tengo que hacer. Yo ya cumplo todo lo que tengo que cumplir. Yo ya tengo una buena relación con Dios en base a todo lo que estoy haciendo. Faltaría más. Mi trabajo me cuesta, ¿eh? Vivir cristianamente, mi trabajo me cuesta. No es fácil, ¿eh? Por eso yo sé que el Señor está conmigo. El religioso cree que él ya hace las cosas bien, que ya cumple, que él es su propio Salvador, se gloría en sus obras, se gloría en sí mismo. El religioso no te lo va a decir de esta manera, no te va a decir esto en la cara, pero lo siente, lo piensa, forma parte de su ser. Realmente cómo vive, cómo habla, cómo piensa, cómo actúa, cómo juzga, realmente es lo que está diciendo. Y de nuevo, no lo expresará así, pero es lo que está haciendo. ¿Arrepentirme? ¿Arrepentirme de qué? Que se arrepientan otros. ¿Pero yo qué he hecho? ¿Yo de qué tengo que arrepentirme? Yo amo a todas las personas, las quiero, no le deseo ningún mal a nadie, si puedo hacer algún bien lo hago. Voy a misa, voy a la iglesia. Pero el religioso no es consciente de que Dios, en su bondad, está refrenando su castigo sobre él. Está mostrando paciencia, está mostrando gracia, misericordia, bondad. ¿Para qué? Para que esta persona se arrepienta, se dé cuenta de su religiosidad y abrace la misericordia y la gracia divinas. Porque el religioso no las abraza. ¿Por qué? Porque no las necesita. ¿Por qué? Porque él ya hace todo lo que tiene que hacer y cumple con todo lo que tiene que cumplir. El religioso es un presuntuoso pagado de su propia bondad y de su propia justicia. Y no estoy hablando de vivir la religión. Los cristianos tenemos una religión. Los cristianos somos personas religiosas en el sentido de que tenemos una relación con Dios y tenemos un estilo de vida. Y eso es religión, por supuesto. Cuando hablamos de religiosos, hablamos de aquellos para los cuales su ídolo es su religión. Es decir, ellos mismos. Dice el pastor y doctor Timothy Keller que Pablo, en Romanos capítulo 1 y 2, está poniendo delante nuestro a las mismas dos personas que Jesús menciona en su parábola del hijo pródigo. Allí Jesús nos presenta a un padre con dos hijos, a un hijo menor que ama el sexo con prostitutas, despilfarra el dinero de su padre, es licencioso, materialista y desobediente a su padre. Pero también hay un segundo hijo, el mayor. Este es obediente,
complaciente con todo lo que el padre dice, y sin embargo, el argumento de la parábola es que ambos están perdidos, ambos están distanciados del Padre y ambos necesitan la salvación. Y es verdad, hermanos, en Romanos 1, ¿con quiénes nos encontramos? Con el hijo menor o con los hijos menores. Reniegan de Dios, están perdidos, están condenados, adoran todo tipo de ídolos, practican todo tipo de pecados y además con ganas. Pero luego, en Romanos 2, nos encontramos con el otro hijo, el mayor. Nos encontramos con el mayor. Y Pablo les está diciendo, os esforzáis tanto por ser buenos y justos que pensáis que Dios está en deuda con vosotros. Que Dios os debe algo, porque os portáis tan bien. Dice el hijo de la parábola de Jesús, tanto tiempo he estado contigo, sirviéndote, obedeciéndote, y ni una sola vez me has dado un cabrito para que goce con mis amigos. Pero en cuanto vino ese hijo tuyo, que se gastó el dinero con rameras, le has degollado el torillo cebado. Tú me debes lo mismo, me debes tu gracia, porque yo estoy cumpliendo y haciendo lo que debo. A estos está hablando el apóstol en el capítulo 2, a los que razonan y viven y sienten su cristianismo de esta manera. Pablo les dice a estos religiosos seguros de sí mismo, sois iguales que los demás, estáis igual. De hecho, fijaos, dice, por tu dureza y por tu corazón no arrepentido. Y Pablo está usando aquí dos palabras griegas, esclerotes y ametanoetos. Estas dos palabras se usan en la Septuaginta griega para referirse a los practicantes de idolatría. O sea, que cuando Pablo les está diciendo tu dureza y tu corazón no arrepentido, les está llamando idólatras. Idólatras. Pablo les está diciendo que aunque la obediencia religiosa puede dar sensación de piedad, en este caso no es otra forma más que idolatría. Es idolatría pura. El religioso puede rechazar ídolos, imágenes, ¿sí? Imágenes. Puede rechazar adorar a hombres, falsas doctrinas, la perversión, la inmoralidad sexual, el robo, puede evitar tener un carácter violento. El religioso puede evitar todo esto, pero él tiene otros ídolos en su corazón, tales como ¿qué? La moralidad, comportarse educadamente con todos, no decir palabrotas, pagar todos y cada uno de los impuestos y no defraudar al Estado ni un céntimo. Yo cumplo con la ley, hacer obras de caridad, conocer muy bien las Escrituras. Es decir, encuentra su salvación en cumplir reglas. Esos son sus ídolos. Al final, el ídolo de estas personas es su propia bondad, su propia justicia, porque creen que esto les salvará. Ni más ni menos. Su vida religiosa es, como decía Gollum, su tesoro. Es su tesoro. Y lo acaricia. Ese es su tesoro. Por eso Pablo lo que le está diciendo es lo siguiente. ¿Tesoro? ¿Tesoro? Fijaos lo que está diciendo. Lo que realmente es que atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Eso es lo que estás atesorando con esta actitud religiosa, hipócrita, santurrona, moralista y ética. Y no estoy defendiendo una vida inmoral. No estoy defendiendo una vida alejada de los mandamientos de Dios. La clave es qué lugar ocupa en tu corazón. ¿Crees que eres salvo por eso? ¿Porque dices o crees cumplir perfectamente con todo eso? Es para pensarlo. Continúa Pablo diciendo en su carta
que Dios pagará a cada uno conforme a sus obras. No tenemos tiempo, pero aquí Pablo está citando el Salmo 62. En algunas de vuestras Biblias quizás veáis la referencia. No podemos centrarnos en este salmo, pero ahí Pablo está contraponiendo dos tipos de personas, como suele ocurrir en el libro de los Salmos permanentemente. Nos habla de las personas que son los justos y los impíos. ¿Bien? Y el resultado de sus obras. Esto es muy propio del libro de Salmos. No podemos centrarnos en esto, pero Pablo está diciendo que pagará Dios a cada uno conforme a sus obras. Y entonces alguien pudiera pensar, ¡ey, un momento! Pero ¿no hemos dicho que somos salvos por fe? ¿Cómo que ahora Dios me va a pagar conforme a las obras? ¿Qué quiere decir aquí Pablo con esto de las obras? ¿Es que voy a ser salvo por mis obras? No, hermanos. En el versículo 17 del capítulo 1, él mismo está diciendo que el justo por la fe vivirá, no por obras. ¿Bien? Lo que Pablo está diciendo, tanto a las personas ateas como religiosas, es que consideren la vida que están llevando. ¿Por qué hacen unas cosas y por qué hacen otras? ¿Por qué no hacen unas cosas y por qué no hacen otras cosas? ¿Cuál es la motivación de tus obras? Porque al final, ninguna de estas dos personas que está poniendo Pablo en su carta, ni los inmorales gentiles, ni los moralistas religiosos, ninguno está buscando refugio de la ira de Dios en Dios. Uno porque no cree que exista y otro porque cree que el refugio de la ira de Dios son sus obras, su cumplimiento de la ley, el ser estricto, el ser formal, el ser implacable en el cumplimiento de la ley. Así que, hermanos, como ejemplo, sí, sabemos que las obras no salvan, pero sí que importan. Importan porque son una evidencia de que hemos sido salvos. Por ejemplo, las manzanas son una evidencia de que el manzano está vivo, de que el manzano está sano, pero las manzanas no dan vida al manzano, ¿verdad que no? Es al revés. Hay manzanas ricas, jugosas, crujientes, dulces o ácidas, según te guste, porque el manzano está sano, porque hay vida en él, ¿verdad? Así es. De la misma manera, la fe justifica a todo aquel que cree, pero eso solo puede evidenciarse si vivimos una vida de fe. Como dice Pablo en el capítulo 1, la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Hay una fe que te salva para llevar una vida de fe y más fe y más fe. Esto es lo que evidencia nuestra salvación. Hemos sido salvos por gracia, hermanos, pero si esto nos evidencia en vidas transformadas, debemos preguntarnos si realmente hemos creído. Y hablaba con una hermana hace un rato. Es verdad que esto posiblemente ahora no seamos conscientes, lo vemos en retrospectiva en nuestra vida, el cambio que Dios opera en nosotros. Pero tiene que verse, tiene que haber un fruto. Ahora bien, yo os pregunto, ¿cómo sabemos que hemos creído? ¿Cómo? Bueno, vamos a ver lo que nos dice el apóstol Pablo. ¿Cómo sabemos que hemos creído que no estamos en nuestros pecados, que no estamos bajo condenación? Bueno, nos lo dicen los siguientes versículos, del 6 al 11. Los versículos del 6 al 11, de la carta, del capítulo 2 de esta carta, dice lo siguiente, que Dios pagará a cada uno conforme a sus obras. Ahora, vida eterna a los que perseveran en bien hacer, buscan gloria y honra e inmortalidad, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen la verdad, sino que obedecen a la injusticia, tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, el judío primeramente y también el griego, pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego, porque no hay acepción de personas para con Dios. Así que, hermano, hermana, amigo, amiga, ¿cómo sabemos que estamos en la senda correcta?
Bueno, pues en primer lugar Pablo nos habla de la perseverancia. El cristiano persevera. ¿Y qué es perseverar? Pablo dice, fijaos, perseverando en hacer el bien, es decir, perseverar en hacer el bien, en bien hacer, es decir, hacer de la piedad, del bien, un estilo de vida, un verdadero estilo de vida, algo constante, pero esto debe de hacerse con la debida motivación, no como un cumplimiento rígido, estricto y autoimpuesto. Es un verdadero estilo de vida. Un estilo de vida es algo que nosotros hacemos naturalmente. Cada uno tiene el suyo en cuanto a diferentes cosas. Todos hemos creído en el mismo Dios, todos hemos sido salvos por el mismo Señor, todos hemos sido regenerados por el Espíritu Santo, pero nuestras vidas son muy distintas y las vivimos naturalmente, y cada uno tiene sus normas, sus días, sus ocasiones, sus costumbres, sus responsabilidades. Es un estilo de vida. Algunos lo tienen de una manera, otros lo tienen de otra. Uno lo puede tener más ordenado, otro lo puede tener más desordenado, pero cada uno tiene el suyo. Es algo que se hace naturalmente. Tú no te planteas, este va a ser mi estilo de vida, voy a vivir así. ¿Sí? Es algo natural, que también implica nuestras propias circunstancias y el momento en el que estamos en la vida. Pues Pablo está diciendo lo mismo. Es hacer algo constantemente, de forma natural, y con la debida motivación. ¿Y qué implica ese estilo de vida? Lo dice Pablo, fijaos, buscan gloria y honra e inmortalidad. Y esto, hermanos, solo es posible mediante tener una buena relación con Dios. Únicamente las personas que perseveran lo hacen, es decir, buscan gloria, honra e inmortalidad, porque aman a Dios. ¿Amas a Dios? Aman a Dios. Son conscientes de su falta de gloria, son conscientes de su falta de honra, son conscientes de su falta de inmortalidad por ellos mismos, y como dice Pablo, fijaos, utiliza la palabra buscan, es decir, la anhelan por medio de perseverar. Desean agradar a Dios. Desean ser cada día más como Él. Fuimos creados para eso. Para eso fuimos creados. Para tener gloria, para tener honra, para tener inmortalidad. Para eso fuimos creados. Y buscarlo es algo noble y propio de criaturas nacidas de nuevo. Debemos buscarlo. Claro que sí. El problema no está en que sea nuestra meta, sino en la manera en que queremos alcanzar honra, gloria e inmortalidad, que es algo muy distinto. No debemos buscarla en las cosas creadas, no debemos buscarla en nosotros mismos ni en nuestras obras. Debemos buscar eso en Dios, en su gracia, en su Espíritu, en su palabra, en la comunión de corazón con nuestros hermanos, de corazón. Una forma no fingida de ser cristiano. Una forma voluntaria, entregada, sacrificial. ¿Queremos crecer cada día más a la imagen de Cristo? Ahora bien, ¿cómo puedes discernir que lo único que eres es un religioso? Estás hoy aquí y dices, vaya, ¿dónde estoy yo? ¿Yo quién soy? ¿Soy un religioso? Bueno, ¿soy alguien que da una apariencia por fuera, pero por dentro soy otra cosa muy distinta? ¿Cómo lo puedo saber? Bueno, Pablo está diciendo, fijaos, Pablo identifica primero a los que son contenciosos. ¿Qué es esto de contenciosos? Bueno, alguien contencioso es una persona que por sistema está siempre negando la mayor, llevando la contraria a los demás. ¿Sí? Siempre discute una opinión que no es la suya. Él siempre tiene la razón. Y aquí lo que subyace en el fondo es un altísimo concepto de uno mismo. El contencioso es una persona que cree que tiene la razón siempre, por eso niega los argumentos que se le presentan de forma sistemática. Hay muchas personas así. Pero realmente esto es de un egoísmo y un egocentrismo tremendos.
Estas personas son para sí mismos su propio Señor, su propio Salvador. Yo no necesito nada más. Los religiosos son así. Una vida totalmente religiosa me justifica. Y lo que dice Pablo es que realmente estas personas no obedecen la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Son personas que no tienen una verdadera disposición a conocer las Escrituras, tienen convicciones propias y de ahí no las vas a sacar. Son personas que se consideran justos porque dicen cumplir la ley y los mandamientos. Ya les puedes decir que necesitan la justicia de Cristo, que la suya no vale nada, que sin esa justicia no son salvos, que les entra por aquí y les sale por allá. Dices, es que no puedes tener una justa relación con Dios, la debida relación con Dios, si no recibes la justicia de Cristo. Sí. Pero yo a la palabra, yo a la ley y al testimonio, y voy a cumplir con la ley, y voy a cumplir lo que tengo que hacer, y lo que tengo que hacer es lo que voy a hacer. Porque cuando el Señor venga me va a encontrar haciendo lo que tengo que hacer. Estos son los contenciosos. Hermanos, si creemos que nos podemos salvar por nosotros mismos, estamos desobedeciendo y rechazando la verdad y viviendo en injusticia tanto como los ateos y como los irreligiosos. Igual que las personas inmorales. Y estamos igual de condenados que ellos, porque como dice Pablo, ira y enojo divinos hay sobre nosotros. No hay distinción. Por eso, si os fijáis, ahora Pablo en los siguientes versículos, dices, un poco machacón Pablo, ¿no? Está repitiendo lo mismo otra vez. Es que está repitiendo lo mismo en los versículos 9 y 10. Tribulación, pero hay un matiz. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, el judío primeramente, y también el griego, pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, el judío primeramente y también el griego. Y Pablo está diciendo, si os fijáis, dos veces, el judío primeramente y también el griego. ¿Por qué hace esto Pablo? Bueno, Pablo nos lo está contestando en el versículo 11, porque no hay acepción de personas para con Dios. Este texto que se utiliza fatal. Todas las mujeres que quieren introducir el feminismo en la iglesia, no hay acepción de personas para con Dios. Todos aquellos liberales que quieren meter la homosexualidad dentro de las iglesias, no hay acepción de personas para con Dios. Todos aquellos que quieren entrar en las iglesias y no desean tener una vida de santidad y de adoración a Dios, es que no hay acepción de personas para con Dios. ¡Qué horror! ¡Qué horror sacar un texto de su contexto y utilizarlo de esta manera tan torticera! Lo que Pablo está diciendo aquí básicamente es que Dios no tiene favoritismos con nadie a la hora de salvarle o condenarle. Cero. Aquí todos, hermanos, amigos, estamos en el mismo barco. Absolutamente todos. No hay acepción de personas para con Dios. Ninguna. No depende de quién eres, ni de dónde vives, ni de tu raza, ni de tu país, ni de tu cultura, si eres judío, si eres gentil, asistente a la iglesia o no. Da igual. Sino de cómo estás relacionado con Dios y Dios contigo, más importante aún. De eso depende tu salvación. No hay nada en ti ni en mí que nos ponga en ninguna posición de privilegio. Nada. Y Pablo nos muestra ahora otro aspecto, ya casi concluyendo, de que Dios no va a hacer ninguna acepción de personas. No va a mostrar favoritismos. Dicen los versículos del 12 al 13, porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán. Y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. Y alguien dirá, ay pastor, ¿puedes volver a leer esto? Porque parece un galimatías, ¿no? ¿O no? Bueno, vamos a explicarlo. ¿Bien? Pablo está siendo realmente, es muy claro lo que está diciendo, ¿sí? O sea, que el idioma de las Escrituras a veces nos puede meter en una espiral que... En estas palabras hay dos advertencias. Dos. Y la primera es que todos los que bajo ley han pecado, por la ley serán juzgados. Punto. ¿Sí? Los que por la ley han pecado, por esa misma ley
serán juzgados. Todos los que saben lo que Dios manda y no lo obedecen, por eso que no obedecen la ley, serán juzgados. Y amigo mío, si estás hoy aquí, vienes asiduamente a la iglesia, escuchas el Evangelio, desde hace tiempo, semanas, meses, quizás años, toda la vida, y profesas ser cristiano o no, quiero decirte que estás en grave peligro. Estás bajo peligro de muerte. ¿Habéis visto las señales esas de los tendidos eléctricos? Que se ve el hombre ese ahí. Así estás. Exponerse durante tiempo a los mandamientos de Dios y a su evangelio es muy peligroso. Si no reaccionas. Es muy, muy peligroso. Es peligroso oír la palabra de Dios, porque como dice Pablo, no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley los que serán justificados. Y si piensas que venir a la iglesia, relacionarte con cristianos, cantar himnos, oír oraciones y escuchar la palabra, solo por eso ya tienes una especie de salvoconducto al cielo, estás en un grave error. Será precisamente todo lo contrario lo que te ocurra en el día del juicio. No tendrás entrada al cielo. Pero luego están los que afirmamos ser cristianos, rotundamente, y nos jactamos de serlo porque pensamos que vivimos como Dios manda, ¿no? Yo hago lo que debo. Pablo también tiene una advertencia para nosotros. Lo explica muy bien el comentarista y pastor John Stott. Dice, Pablo está diciendo, no creas que conocer la ley de Dios te sirve de algo. El único camino a la justicia por medio de la ley es obedecerla y ¿realmente puedes afirmar que siempre obedeces toda la ley de Dios en todas las cosas? ¿Realmente puedes afirmar que cumples toda la ley de Dios en todas las cosas? La segunda advertencia está en los versículos 14 y 15. Fijaos, dice, porque los gentiles, cuando no tienen ley, hacen por naturaleza lo que es de la ley. Estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. Y aquí Pablo se dirige a los gentiles, que no conocen la ley, dada a Israel, pero sin embargo a menudo la obedecen. Y otras veces, a sabiendas de que están haciendo lo malo, lo hacen. Pablo, de una forma brillante, está contestando a esa objeción, supongo que la habremos oído alguna vez, ¿no? ¿Cómo puede la gente ser juzgada de acuerdo a una ley que no conoce? ¿No está siendo Dios injusto, juzgando a aquellos que no conocen la ley? ¿Cómo puede Dios ser un juez justo si los que no conocen la ley perecerán igualmente sin esa ley? ¿Cómo es posible esto? No me parece muy justo. Si no conoces la ley, ¿cómo puedo ser juzgado? Tendré que conocerla, ¿no? Bueno, hay una máxima en derecho que dice que el desconocimiento de la ley no te quita culpabilidad o no exime del delito. El delito es el delito. ¿Bien? Pero la respuesta magnífica de Pablo aquí va mucho más allá. Hoy en día, las personas que no son cristianas, o que incluso son ateas, hacen por naturaleza lo que es de la ley, aunque no tengan ley. Es decir, todos los seres humanos conocen los principios básicos de lo que es bueno y de lo que es malo, de lo que es justo y de lo que es injusto. Todos los seres humanos tenemos incorporada una brújula moral, que es la ley escrita en nuestros corazones, y esta da testimonio por medio de nuestra conciencia. Todos los seres humanos tenemos una conciencia. Es, como decía, una brújula moral integrada, incorporada, es un GPS incorporado. Muchos tenemos que tener el móvil ahí colgando, ¿no?, en el coche, pero hay quien tiene el cochazo con el GPS, que es, yo digo, wow, qué bien, ¿no? Ya bien incorporada esa brújula en el coche, tienes la pantallita ahí y qué bien queda, ¿no? Pues de serie. Nosotros venimos con la brújula, con el GPS de serie, que nos dice, por aquí no vas a Cuenca, por aquí sí. He dicho Cuenca como podría haber dicho
Mataró, no. Todos tenemos esa brújula moral que nos da testimonio de lo bueno y lo malo. Y claro, por supuesto, nuestras brújulas están dañadas, vienen con un problema en el software, ya lo sabemos, ¿sí? Hay pecado en nosotros, o sea que no siempre vamos a hacer las cosas conforme la brújula nos dice que hagamos. Y otras veces sí, por eso sigue Pablo diciendo que esas cosas nos acusan o nos defienden en nuestros razonamientos. A veces iremos por el camino correcto, otras veces tomaremos algunos atajos que no deberíamos haber tomado, otras veces nos perderemos completamente. Me acuerdo de uno que iba para Andorra, puso Andorra en el GPS, tardó 4 horas en llegar, pero llegó a Andorra que estaba en Teruel, no la Andorra de los Pirineos. No es broma esto, es un hecho verídico. Pero todos hacemos cosas que sabemos que están mal, de eso no hay duda. Y Pablo, de nuevo, en este pasaje, ya para concluir, nos está advirtiendo de nuevo a la raza humana que Dios es justo al juzgar tanto a los que conocen la ley como a los que no la conocen, a los que la obedecen o creen obedecerla, como a los que no la obedecen. Pero también los que conocen la ley expresada en la Biblia y se glorían y jactan de cumplirla y ser merecedores de la salvación, también están condenados. Y de esta manera, hermanos, la carta del apóstol Pablo lo que hace, Dios mediante esta carta lo que hace es tapar bocas. Tapar bocas a toda criatura bajo el cielo, a todo aquel que piensa que puede justificarse por sí mismo, porque como dirá más tarde Pablo, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Y qué triste sería si Pablo acabara así. Yo no sé vosotros, pero yo me he visto muy identificado preparándome este sermón. Terriblemente identificado. En muchísimas cosas. Espero que tú también te sientas identificado, no porque yo lo diga, sino porque la palabra de Dios debe de producir ese temor en nosotros, de ser de esos religiosos. En conclusión, hermanos, lo que Pablo está mostrando es que la gente religiosa necesita el Evangelio tanto como la que no es religiosa. Y también está demostrando que los religiosos rechazan el Evangelio tanto como los no religiosos. Porque, hermanos, el corazón del Evangelio es que la justicia de Dios se ha revelado para que pueda ser recibida únicamente por medio del arrepentimiento de nuestros pecados, por nuestro rechazo permanente a Dios y por la fe en la obra redentora de Cristo en la cruz. Porque como dice Pablo, en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Cuando confiemos en cualquier otra cosa, persona que no es Jesús para obtener justicia, estamos rechazando el Evangelio, aunque nos llamemos cristianos evangélicos. Depender de los mandamientos de Dios para nuestra salvación muestra orgullo, autosuficiencia y solo puede llevarnos a la condenación, tanto como ignorar los mandamientos de Dios completamente. Cualquier persona moral que está satisfecha con su estado espiritual debido a una supuesta obediencia escrupulosa de los mandamientos de Dios y que a su vez juzga a los no creyentes como merecedores del juicio de Dios, a la vez que cree que él, por cumplir escrupulosamente, es salvo de la ira de Dios, está perdido. Y peor aún, no sabe lo mucho que necesita el Evangelio. Desesperadamente. Si eres de estos y no te arrepientes y buscas desesperadamente la gracia de Dios, te puedo asegurar que un día estarás delante de Dios. Y tendrás que sufrir como Él, con su dedo todopoderoso, le da al botón de play y activa la grabadora invisible y te juzgará conforme todo
lo que está escrito y todo lo que está, mejor dicho, grabado en esa grabadora. Tus propias palabras y tu propia condena hacia los demás. Dice el Señor, por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Y el juicio de Dios será justo, pero Pablo concluye con una nota de esperanza en todo esto, hermanos. Porque él concluye diciendo en el versículo 16, que todos nosotros seremos juzgados en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Hermanos, Dios mediante su Hijo eterno, a quien ha nombrado juez del mundo, tomará en cuenta los secretos de los hombres. ¿Qué son estos secretos? ¿Las cosas que no has confesado? No, lo que hay en tu corazón. Lo que hay verdaderamente en tu corazón. Tu motivación al servir a Dios. Tu motivación al adorarle. Eso es lo que Dios juzgará. ¿Quiénes somos en nuestro hombre interior? ¿En qué estado se encuentra verdaderamente nuestra alma? ¿Hemos recibido en nuestra alma a Cristo mediante su única justicia? ¿O lo único que va a encontrar Dios o Jesús en nuestro corazón secreto va a ser nuestra propia justicia y nuestras propias obras para ser salvos? ¿Qué va a encontrar allí el Señor? Ese día, hermanos, no vamos a poder esconder ni un solo ídolo del corazón diciendo que yo estaba cumpliendo lo que me mandabas. Eso tenía que ser suficiente. Ya me vale, ¿no? Yo cumplí la ley. No, no, no. Solo aquellos que humildemente hemos recibido, a pesar de nuestro pecado, hemos recibido la justicia de Dios, seremos declarados justos delante de Dios. Por eso Pablo dice al final, conforme a mi evangelio. El juicio de Dios a nosotros está fundamentado en el evangelio. Es la base del juicio de Dios. Si no hay un juicio final, la cruz no tiene sentido. Si no reconocemos nuestra falta de justicia, ¿para qué queremos la cruz? Ya tenemos justicia propia. El evangelio es clave. Si la realidad de la ira de Dios presente y futura sobre nosotros, sin esa realidad de la ira de Dios que está presente sobre nosotros hoy, pero algún día completamente en el juicio final, no la recibimos, la cruz de Cristo carece de sentido para ti. ¿Para qué la quieres si tienes tu propia justicia? Cristianos y no cristianos tenemos que reconocer esto. Todos merecemos la justa ira divina. Solo así podemos entender la cruz de Cristo. Solo así podemos entender que Cristo en la cruz recibió toda la ira divina en nuestro lugar. Y ahora, por medio de arrepentirnos y creer, podemos ir a Él y recibir ahora sí su justicia. Jamás podremos apreciar quién es Cristo, ni jamás podremos apreciar su evangelio, a menos que primero hayamos podido apreciar quiénes somos nosotros. Como dijo al final de sus días el compositor del himno Sublime Gracia, John Newton, aunque mi memoria casi se ha ido, dos cosas recuerdo muy claramente: que yo soy un gran pecador y que Cristo es un gran Salvador. Amén. Vamos a orar. Señor Dios nuestro, venimos ante ti. Señor, cuán miserables somos. Ten piedad de nosotros, Señor. Quita de nosotros toda hipocresía, toda autojusticia, toda vanagloria, toda prepotencia, Señor. Y llénanos cada día más de arrepentimiento, de humildad, y que nos gocemos al contemplar tu gracia y tu misericordia derramada sobre nosotros por medio de Jesucristo. Que lo hagamos permanentemente, que no juzguemos condenando a nadie, Señor, y que cada vez que veamos a alguien pecando, podamos repetir las palabras del publicano de la parábola de Jesús: ten piedad de mí, Señor, que soy pecador. En el nombre de Jesús. Amén.